Hola, ¿qué tal, pichurrines y pichurrinas? ¡Ay, qué tontería, por Dios! Siempre igual. Bueno, vamos a ver. Vamos con esta Atlas de la taza. Gracias a Soren, que me ha mandado vía el Cico. Evidentemente, junto con también, evidentemente, las fotografías de que yo las tengo original, que está en mi casa. ¿Vale? En vídeo, fotografía y vídeo, además. No, vídeo, que me hace un batido y todo. Un batido no. Bueno, me hace una batida. El batido me lo hará cuando vaya a visitarlo. Espero. Bueno, eso me lo hará la Mari seguramente, porque este no sabe ni cocer un huevo frito. Ni cocer un huevo frito. ¿What? Bueno, que aquí tengo el vial de Atlas y no me he confundido. Ay, Dios mío de vida. Venga, lo tengo aquí atomizado y ya está más que probado y testado. Veamos. Efectivamente, aquí sí que hay un parecido más que razonable. Otras veces digo no, pero aquí sí que hay un parecido razonable con Megamare Orto Parisi. Es bastante parecido, pero la evolución tampoco es igual ni la historia es la misma. Megamare de Orto Parisi está hecha la reseña, la podéis visitar ya, ponéis en el buscador cuando os dé la gana. Megamare, Javier Orgaz, y os salgo yo seguro. Me he quedado en blanco. No, pero me he quedado en blanco porque momento a la reflexión. Quiero decir que a mí esta fragancia me gusta mucho más que Megamare. Muchísimo más que Megamare. Creo y encuentro que está hasta mejor hecha y le gana la partida en que no lleva una cantidad sumamente brutal de Ambroxan como le ha metido Orto a Megamare, que eso es una locura, pero además es que esa fragancia rinde lo que rinde, que es un monstruito, pero es gracias al ambroxanazo que lleva, que te da así y te parte el cráneo en dos, y eso hay que entenderlo. Entonces, de acuerdo, esto puede ser una inspiración a Megamare, pero es que esta, olfativamente, es mucho mejor que la Megamare. Es mucho más gustosa, mucho más disfrutona y tiene las siguientes notas de salida, corazón y fondo. Notas marinas, sal y limón en la salida. Faltaría el tequila, que no está. Pero bueno, no me hagáis caso que aquí no hay tequila. Bueno, el tequila lo pone el alcohol de Nan. Pasamos al corazón. Piripipipip. Dábana e iris. Ámbar gris, musgo de roble y sándalo en el fondo. Fijaros que aquí, por ejemplo, se da la nota de ámbar gris cuando en realidad debería de ser la de Ambroxan. Pero curiosamente en la fragancia Atomic Sasao, que se va a dar el Orgaz aquí en la piel ya mismo, no se siente ambroxanada. Para nada. Se siente como más natural. La Orto Parisi es... hay que reconocerlo. Se nota sintética, pero es por la enorme cantidad de Ambroxan que lleva. Y esta, curiosamente, es que es todo lo contrario. Es que es muchísimo... se me ha quedado el secante al suelo. Es muchísimo más natural. Es que no hay color. No hay color. Está mejor. De verdad, es que la supera. No la supera en rendimiento. Aquí sí que no la supera en rendimiento. Pero tengo que decir que como perfume es mucho más bonito que la Megamare. Pero de lejos, es que es mucho más bonito. Es mucho más de mi gusto. Por supuesto, notas marinas delicadas. El limón se siente. Cítrico, por supuesto. Muy, muy rico. O sea, es que la salida es espectacular, de verdad. La salida está muy chula. Voy a probarla. Digo, a ver si le sale un poco la sal. Es que hay perfumes como el Aqua di Sale, que lo pruebas y está saladito. Esta no. Curioso, nota, apunte, no amarga en boca. Y lo que me está haciendo es efectivamente, siempre lo digo, pero esto no lo hagáis vosotros, esto lo hago yo porque yo sé lo que hago. Pero no lo hagáis vosotros ni locos. Se potencia el aroma de las flores que no están reconocidas en la formulación. Sube muchísimo en flor, muchísimo el nerolí y muchísimo también en jazmín. No está declarado, pero cuando lo pruebas te sube, porque todo está conectado, te sube un tono floral súper potente en la formulación. Lo único que está reconocido sería el iris, pero no se siente iris cuando lo estás probando. Sale realmente, pues, tonos que no son el iris. No, salen lo que he dicho, nerolí, jazmín
y posiblemente una traza, esa traza de iris como más empolvadita pero sumamente floral, pero una recreación olfativa al fin y al cabo. Musgo de roble que está repuntadito junto con el sándalo, que está perfecto, aromatizando, no está quemado ni muchísimo menos, y luego el supuesto ámbar gris, que entiendo que será un ámbar gris, yo no sé de dónde, pero no se siente ambroxan. Entonces, como no se siente ambroxan, me quedo en ámbar gris, que es lo que confiesan en la formulación. Pero si es ambroxan, está perfecto. Está perfecto. Duración de la fragancia. A mí en piel me dura 9 horas, sin reaplicar. Con lo cual podemos entender que en otro tipo de pieles puede superar ese ratio y llegar a las 10 y para adelante. En ropa dura la eternidad sin ningún tipo de problema, ¿eh? Sin ningún tipo de problema. A mí Atlas me gusta mucho para las mañanas y las tardes, para las noches no tanto, pero tengo que reconocer que si queréis usarla por la noche os la podéis poner porque el desempeño es muy bueno. Estela y proyección de 2 metros durante aproximadamente 45 minutos, que luego se van a ir retrayendo por supuesto y te van a durar esas 9 horas, que posiblemente sean mucho más dependiendo de cómo tengáis la piel, etcétera, etcétera. Mi piel está súper hidratada y el rendimiento máximo que le saco son 9 horas sin reaplicar. Ya me la tengo que acercar quizás demasiado en la 9ª hora para poder percibirla bien, pero sin embargo lo ponéis, no lavéis la ropa, veis a la mañana siguiente y no hace falta que te la vayas a volver a poner, simplemente la vuelves a oler y el olor sigue impregnado, o sea, no habría ningún problema de que vayas a usar la misma ropa sin lavar, cochinete, y vas perfumado con la misma fragancia, porque es que te aguanta un montón. Directamente te reaplicarías un poco en la ropa y para adelante. ¡Cochinete! Eso no se hace. Bueno, vamos con más. Edades, plenamente ponible por cualquier edad, sin ningún tipo de problema. Es también, y la considero, porque es más, no es tan atómica como Megamare, entonces la considero mucho más unisex. Las edades, quien sea, me da exactamente igual. Puede ponérselo un teenager, que si no hay miedo, que se lo ponga como le dé la gana, este quinceañero o quinceañera, porque vuelvo a repetir, es muy unisex, no es marcadamente masculina, solamente se repunta un pelín al final, pero es precisamente por el musgo de roble, porque marca mucho el verde, pero no es un musgo de roble machacante, no es verde verderol así a tope, venga, vamos, no. Está muy marcado, pero no es tan imperante como en otras formulaciones que dices, musgo de roble, Dios mío, se nota muchísimo. No, aquí se nota, pero está muy bien, está perfecta la fórmula. Y el parecido es más que razonable para Megamare, pero la diferencia es también abismal, tanto en cuanto en cómo han sabido adaptar la fórmula y hacerla perfecta para que encima no se sienta sintética. Es que ese es el juego perfecto. Han hecho que no se note tan sintética como Megamare. Megamare es súper sintética, lo siento. Es que es un cántico a las fragancias sintéticas. Y esta no. Esta se siente de otra manera, es llevadera, es muy bonita y agradable. En fin, bodas, bautizos, comuniones, la duración, la estela, los teenagers, bodas, bautizos y comuniones, cuando os dé la gana. A mí me gusta más por la mañana, lo siento, no me gusta para actos de la noche, necesito más punch y jugármela al todo. Tanto para novios como para los invitados, necesito jugármela más al todo. Evidentemente, para los invitados estaría bien, sería correcta, ojo, cuidado, sería muy correcta, pero creo que algo con un pelín más de reprise estaría perfecto para los bodorrios o cualquier acto de tarde-noche, más tirando para la noche, porque sabéis que normalmente las bodas y todas estas cosas, si se hacen por la tarde, empiezan por la tarde y luego ya terminas de madrugada, pero normalmente la boda es por la tarde, luego sabéis que está el coitus interruptus, que tenéis que hacer tiempo mientras que los novios y tal se van a hacerse las fotografías y toda esta pasada que es un coñazo, y entonces pues ahí se va su tiempo, pero vamos, que normalmente lo que es el acto en sí de la boda, el casamiento, es por la tarde. Luego ya sabéis que el festival dura hasta el día siguiente en una fiesta rave, por ejemplo. Bueno, en fin, que ya sé que como no os ha gustado el vídeo, le podéis dar un dislike, un insulto y al pozo así. Y si ha habido gente que le ha encantado, pues lo mismo de siempre.
Suscripciones, campanas, activaciones, todas las del universo, distribución ultra mega, pero vamos, mundial, todas las redes sociales, ¿eh? Este vídeo lo quiero por todas las redes sociales. Y luego también, efectivamente, ya sabéis que están los Patreon y los miembros del canal. Por cierto, si alguien quiere regalar mi libro, está disponible en el Corte Inglés y en Amazon, que ahora mismo que me acuerde yo. Y creo que en la FNAC también estaba por ahí, o no sé, quedan unos poquitos ejemplares, pero tampoco muchos. No sé si habrán sacado una nueva edición. Tendré que preguntar a la editorial, que no tengo ni idea de cómo está. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos enseguida, pichurrines y pichurrinas. Auf Wiedersehen, meine Herren.